Bueno, señores, ahora anuncia el Partido de la Liberación Dominicana que estudia a los posibles candidatos vicepresidenciales que acompañarían en la boleta morada a Gonzalo Castillo. Y ha mencionado a los precandidatos que perdieron de Gonzalo Castillo. Domínguez Brito, Navarro, bueno, esos, Amarante Barret. Y resulta que también se menciona a la doctora Margarita Cedeño de Fernández, que no compitió, que no fue precandidata y que no había sido mencionada. ¿Qué está pasando con lo de Margarita Cedeño de Fernández? Bueno, en el PLD hay mucha inquietud con la situación del candidato presidencial. Mucha inquietud. Observen que Víctor Grimaldi, hasta hace pocos días embajador durante muchos años de la República Dominicana ante el Vaticano, declaró que la doctora Cedeño es quien debe ser la candidata presidencial del PLD. Dice que tiene simpatías, que es más potable, etcétera, etcétera. Pero ¿qué refleja eso? La preocupación que hay dentro del partido por la candidatura de Gonzalo Castillo. Entonces, después de que salen esas declaraciones de Grimaldi publicadas, entonces se publica que están barajando los nombres de Margarita Cedeño y varios más para la candidatura vicepresidencial. Lo que se está comentando es que si la escogen a ella como candidata vicepresidencial, tiene la vocación de subir en la boleta, de cambiar de puesto. Y ella sabe lo que hace, porque la doctora Margarita Cedeño sabe cada paso que da. Nadie le puede regatear esa capacidad. Por lo tanto, no es una casualidad que ella haya dado las siguientes declaraciones. ¿Continuarán usted apoyando al partido? Bueno, siempre hay que ver de dónde viene el mensaje, porque de lo que se trata es que se hace ese índice que ya existe, es un índice que se toma en cuenta unos moderadores, una fórmula para poder calcularlo y se nutre de la banda que se le suministra. Entonces, dependiendo de esto, pues ahí tenemos esas calificaciones. De todas maneras, lo que ustedes pueden ver y observar como indicadores, periodistas y además todos los organismos investigativos es que realmente no hemos tenido esos mayores escándalos de corrupción, salvo un par que están en investigación y que deberán seguir siendo investigados, como es el interés de nosotros como gobierno, el que pues, siempre quede todo muy claro, de manera transparente y continuar trabajando con toda la necesidad de Con estas declaraciones, la doctora Margarita Cedeño está haciendo méritos para ganarse esa candidatura. Porque ella es ideal. Es decir, ella dice que realmente no hemos tenido esos mayores escándalos de corrupción, que aquí no hay corrupción. Salvo un par que están en investigación. ¿Qué está en investigación aquí? Odebrecht, no. Ese juicio se está diluyendo. ¿Qué está en investigación? Los contratos firmados por el exministro de Obras Públicas, hoy candidato presidencial Gonzalo Castillo, de compras por 12.700 millones de pesos de asfalto, sin licitación, en violación flagrante a la ley de compras y contrataciones, en beneficiar a una empresa muy próxima,
que además luego figura como donante, como contribuyente con 70 millones de pesos de la pasada candidatura del presidente Danilo Medina para las elecciones del año 2016. Eso se está investigando. En ese caso, el único que está acusado es el periodista que lo denunció, que es Marino Zapete. Claro, de eso vamos a hablar un poquito más adelante porque hay muchos detalles y algunos hechos que han surgido recientemente alrededor de eso que le complican más la vida a la candidatura presidencial del PLD. Entonces, lo ideal para el gobierno es tener un candidato o como Gonzalo Castillo, que tiene esos expedientes, no, porque no le han hecho un expediente ni se lo van a hacer, por lo menos por ahora, pero que tiene esa carga pesada encima de sus espaldas de unos contratos, señor, de disponer de 12.700 millones de pesos de los dominicanos, del erario, del Estado dominicano, alegremente en compras sin licitaciones. Entonces, lo ideal es o un candidato así, que además haya manejado contratos de Odebrecht, y si ese no puede seguir por todas las dificultades que tiene en su camino, entonces lo ideal es un candidato o candidata que no vea la corrupción, como acaban de ver ustedes que ha dicho la vicepresidenta Cedeño de Fernández. Aquí, ustedes lo vieron, pero lo voy a repetir porque estas palabras son muy, muy importantes. Realmente no hemos tenido esos mayores escándalos de corrupción, dice ella. La Odebrecht confiesa que pagó 92 millones de dólares en sobornos para conseguir las obras. Esas obras no se investigan. Y confiesa que mudó su departamento de pago de sobornos de Sao Paulo a Santo Domingo. Y ella dice que no hay mayores casos de corrupción. Un par de cositas que se están investigando, dice ella. Un candidato así es el que conviene para el gobierno actual. Entonces, la oposición de aquí es floja. Eso sí hay que decir. Qué floja es. Ahora es cuando están comenzando a reaccionar con ese caso. Este debe ser el único país del planeta Tierra donde la oposición, en medio de un proceso electoral, se topa con una dificultad de grandes dimensiones para la candidatura del gobierno y no la aprovecha. Lo cual es tan grave, bueno, no tan grave, pero es muy grave también. Es muy grave que la oposición no haya tratado de aprovechar un cuestionamiento tan importante. Eso primero, es un delito electoral. Antes que delito electoral, es un delito de corrupción. Pero es al mismo tiempo un delito electoral. Hay contribuciones a campaña en unas compras ilegales del Estado por miles y miles y miles de millones de pesos. Entonces, eso seguía transcurriendo y a Marino Zapete lo quieren freír en aceite por haber denunciado una cosa con documentos, con la gracia de que cada documento, él entonces pidió su autentificación en la Contraloría General de la República y en el Ministerio de Hacienda. Y dijeron, sí, todo eso son auténticos los documentos. Bueno, ahora es cuando la oposición está reaccionando. Ayer, en el programa El Día, estuvo el diputado del PRM, Robinson Díaz, que representa a la provincia de Santiago, y anunció que el PRM solicitará en la Cámara de Diputados una investigación de los contratos y una interpelación a determinados funcionarios. Y afirmó una cosa que tiene mucha importancia y la vamos a decir después de que escuchemos sus palabras.
Hicimos, ¿O está proponiendo? creamos este dispositivo, esto es un proyecto de resolución que solicita a la Cámara de Diputados que se forme una comisión especial para que investigue, porque estamos dándonos cuenta de que en la justicia no va a pasar de ahí. Y no estamos hablando que si difamó o no, lo que estamos diciendo es que hay pruebas contundentes con relación a 3 contratos que se emitieron violando la ley de compras y contrataciones. Él dice que ahora la oposición está próxima a ser mayoría en la Cámara de Diputados por la cantidad de diputados que se fueron del PLD con el expresidente Leonel Fernández y porque varios diputados están regresando del PRD al PLD y dice que vendrán más en los próximos días. Ciertamente hay un desbande en el PRD. En ese sentido, otro diputado, pero de la Fuerza del Pueblo, de los que sigan a Leonel Fernández, el vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Henry Merán, también anunció que esa bancada solicitará una comisión especial de la Cámara que investigue esos contratos que denunció Marino Zapete y los que antes denunció Alicia Ortega. Y vamos a ver. Si se toma en cuenta que lo denunciado atañe a la utilización de fondos públicos con el deliberado propósito de influir en electores para distorsionar el curso democrático en un proceso electoral, conforme a lo revelado hasta el momento, dichos recursos fueron desviados para obtener rentabilidad política en el marco de la campaña electoral con miras a las elecciones ordinarias, generales municipales. Es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana que está ligado directamente a esa situación. Y él en una intervención inusual dice que él sabe que puede caer preso por lo que está haciendo. Ahí andan en las redes, él mismo lo ha dicho. Pues entonces deben profundizarse las investigaciones. Esa es una dificultad mayor, una dificultad muy pesada para la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Nada menos que el que pretende gobernar a este país está clarísimo que ha beneficiado a determinadas empresas con compras sin licitación por 12.700 millones de pesos. 11 contratos que ha revelado Alicia Ortega y 3 contratos que ha revelado Marino Zapete. La única estrategia que han podido más o menos implementar los estrategas del gobierno es tratar de desviar la atención. ¿Cómo lo han intentado? Bueno, primero, por la fuerza de la candidatura de Farideh Raful para la senaduría del distrito, lanzarle la Inquisición encima es hereje, es diabólica, porque no está de acuerdo con que la lectura de la Biblia en las escuelas sea obligatoria, por respeto a estudiantes que son de familias que tienen otras religiones. Mucha gente lo sabe, quizás alguna gente no lo sabe. Aquí hay templos de religiones que no son cristianas. Y hay que abjurar de esa gente o insultarlas o impedirles. No, existe la libertad de cultos, está garantizada por la Constitución Dominicana. Usted cree en lo que usted quiera creer. Y si no quiere creer en nada, también tiene el derecho a no creer en nada. Y si usted quiere creer en Dios y no hacerlo a través de ninguna religión, que es mi caso, por ejemplo, yo creo en Dios. Pero entiendo que puedo comunicarme con Él de manera directa. Es un derecho y yo lo ejerzo, pero no critico a nadie que no crea, ni a nadie que crea, ni a nadie que sea de ninguna religión específica. De hecho, las religiones tienen
En las religiones se ve de todo porque quienes la manejan son seres humanos los que la manejan. Y ha habido pequeños descuidos, pequeñas faltas, grandes crímenes también, y eso lo sabe todo el mundo y está a la vista. Y hay religiosos que le sirven a Dios y que le sirven a la humanidad. Y no son pocos. Y no son pocos. Entonces, específicamente los evangélicos tienen muy buena fama en el país. Los fieles evangélicos. Personas de buen comportamiento, correctas, que demuestran en su vida diaria el amor al prójimo y el amor a Dios. Ahora, Farideh Raful, que se opuso a la lectura obligatoria de la Biblia, es católica. Y como ella dijo, ella ha cumplido con, primero a ella la bautizaron, ¿verdad? Ella bautizó a su hijo en la Iglesia Católica. Bueno, antes de eso se casó por la Iglesia Católica y bautizó a su hijo. Y dice que solamente le falta la extrema unción, que espera que sea dentro de mucho tiempo. Nosotros también lo esperamos. Ahora, querer someterla a un juicio inquisitorio como si fuera Torquemada en la Santa Inquisición, la hoguera por hereje, eso se ve bastante traído por los cabellos. Sin embargo, aunque es un despropósito, sirve al interés de desviar la atención de la situación del candidato con esos contratos ilegales, violatorios de la ley, además por demasiado dinero. También, para tratar de desviar la atención, han sacado insultos o cuestionamientos a Marino Zapete y a su señora esposa. Señores, han publicado este espacio pagado, comunicadores criticando a Marino Zapete. Lo que llama la atención no son los contratos ilegales por 12.700 millones de pesos. No. Lo que le imputan es que su esposa trabaja en el Estado. Parece que creen que el Estado, en el Estado solamente tiene derecho a trabajar los PLDistas, lo cual no es así, ¿verdad? Pero ¿qué asumen? ¿Que eso es un acto de corrupción? Una persona trabajar por un salario en el Estado. Ella trabaja en Indotel. Y Zapete se ha puesto a darle salsa a algún gobierno para que a su esposa la dejen ahí o le aumenten el sueldo. No es lo contrario lo que le ha hecho. Acuérdense que Hipólito Mejía lo mandó a trancar. No ha sido complaciente con ningún gobierno. Entonces, ¿cuál es la falta? Lo otro es que han dicho que su esposa viola la ley porque tiene 2 sueldos en el Estado. La ley de administración pública prohíbe eso, que alguien tenga 2 trabajos y 2 sueldos en el Estado, pero pone 2 excepciones. Cuando el otro ingreso en el Estado sea por impartir docencia o por actividades culturales. Y resulta que el caso de la señora Dorca Quesada de Zapete incluye las 2 excepciones de la ley, porque es docencia y es actividad cultural. Ella y sus hermanas son cantantes líricas de una extraordinaria calidad. Ella y sus 2 hermanas, no de ahora. Y hace 35 años que comenzó a cantar en el coro de la UAS y poco después en el coro nacional, donde duró décadas. Y pertenece a la compañía lírica, donde es mezzosoprano, solista además, pero además es profesora de canto. Quiere decir que las 12 secciones de la ley de administración pública la avalan y la protegen. A lo mejor mañana la votan, ¿verdad? Pero fíjense cómo hay quien se interesa más en eso que en contratos que le cuestan al ciudadano dominicano 12.700 millones de pesos. Pero todas estas son
Todos estos son artificios de distracción. Por eso la décima de hoy es acerca del esfuerzo por lograr que los dominicanos miremos para otro lado y que no detengamos la vista en una cosa tan grave como son esos contratos sin licitación por 12.700 millones de pesos. Esos son los contratos que se conocen con documentos avalados oficialmente. El colmo. Zapete ha denunciado que en los 3 contratos que él ha presentado de compras sin licitaciones, firmados 2 con una hermana del Procurador General de la República que representa a la empresa Asinra y otro con otra señora, apellido Uceta, que es la esposa de un asistente del procurador. En los 3 está la firma de Gonzalo Castillo como ministro de Obras Públicas. Y cada uno de esos contratos, ha mostrado Zapete, dice que la firma de este contrato por el ministro de Obras Públicas está autorizada por un poder del presidente Danilo Medina. Zapete, por la ley de libre acceso a la información pública, le solicitó al Ministerio Administrativo de la Presidencia que le enviara copia de todos los poderes que le ha dado el presidente al ministro de Obras Públicas para firmar contratos. Y les respondieron que no encontraron ninguno. Pero le agregan, sin que se lo preguntaran, que eso no es necesario. O si no es necesario, ¿por qué lo dice el contrato? Porque el contrato es que lo dice. El contrato que firmó Gonzalo Castillo es que lo dice. Las dificultades se ponen cada vez más grandes. Están tratadas, por eso que no permiten que un juez acepte como prueba de su inocencia de difamación de parte de Marino Zapete, que presente la prueba de los contratos y los testimonios de los que lo firmaron. Son dificultades demasiado grandes para una candidatura y por eso quieren que miremos para otro lado. Ese es el pie forzado de la décima en un momento.